Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta, como siempre, Balam y Cristian, para hablar hoy de una serie. Hoy no se va a tratar de una peli, sino de la serie de Squid Game, de Bong Dong-hyuk, quienes hablan el idioma, que me perdonen la pronunciación, pero en esta ocasión nos interesa el contenido, que creo que hay mucho, ideológico de esta serie, que fue y es un éxito enorme de Netflix. La temporada 1, que todavía fue una sorpresa, me parece incluso para la propia casa productora de Netflix, llegó a 110 millones de cuentas que hicieron clic en esta serie y fue la serie número 1 en la lista de Netflix en casi 100 países. Nunca había habido algo igual, o sea, fue un éxito rotundo. Acaba de salir hace no mucho la temporada 2. Incluso, a menos que me corrijas tú, ya está en planeación la temporada 3. Y Balam hace algún tiempo me comentó que es una serie que tuvo sin duda un impacto grande en hasta la cultura pop, porque veo muchos anuncios con la estética de Squid Game, las calles están llenas, gente sube memes. Y entonces dije, bueno, voy a hacer un esfuerzo de ver una serie para entender un poco este éxito y si de veras es tan crítico o crítica como según dicen que es con el sistema actual, concretamente hasta dicen con el capitalismo. Pero si quieres, primero explícanos de qué trata Squid Game. Bueno, yo creo que no es una sorpresa para nadie a esas alturas. Es una película, una serie bastante famosa. Ya lo mencionaste, pero creo que es la más famosa que tiene Netflix en general en el mundo. Pero sí, cuando salió, sí fue un éxito de sorpresa, ¿no? Sí. Ahorita ya Totalmente. no, pero cuando salió yo creo que Netflix no tenía pensado que iba a ser la número uno. ¿Qué va a ser tener tanto impacto? Ajá. Sí, sobre todo, digamos, yo creo por el hecho de que viene de Oriente, o sea, que viene de Corea, que normalmente, digamos, es difícil que luego productos culturales producidos allá peguen tan fácilmente acá, como que sí hace falta mucho más, pero creo yo que justamente el tema del juego del calamar es lo que lo vuelve tan universal, o que lo hizo como tan factible de que en muchos países tuviera un éxito. Me parece que quizás un poco de manera similar a como pasó con Parásitos de... El que también es una película de un director norcoreano que ahora No la compares con Parásitos. Una es una obra maestra y esto es un panfleto. Bueno, pues lo que nos encontramos es justamente una historia. Nuevamente nos encontramos en Corea del Sur y nos narra, digamos, la historia de que es como un adulto, un trabajador, un coreano. Un joven adulto. Que, digamos, tiene una gran cantidad de problemas económicos, financieros, debe muchísimo dinero, se lo golpean, le gusta apostar además, ¿no? Que eso me pareció curioso. Su deuda y sus problemas financieros no vienen de su día a día, sino de que le gusta apostar. Pero bueno, en general, digamos, se nos quiere hacer pensar que él tiene problemas sociales similares a como los tiene la gran mayoría de la población en Corea. O es, digamos, en un inicio de la crítica que hacen. Y eso, digamos, se repite en ambos temporadas. O sea, en general estamos hablando aquí del juego del calamar en lo general. Y que básicamente un grupo de una organización criminal se aprovecha de esa situación para elegir algunos, decirles que a cambio de jugar algunos juegos van a poder ganar dinero y meterlos justamente como en una isla, a unas 300 personas y que se maten entre ellas jugando algunos juegos clásicos de Corea. Entonces, eso es básicamente a grandes rasgos la premisa. Quizás habría que agregar que todo el juego está realmente financiado por ricos que disfrutan mucho viendo eso, financiando eso, que son ricos que nunca se ve su cara, pero que solo sabemos que tienen muchísimo dinero, que son muy poderosos y que vienen de todas partes del mundo. Entonces, de alguna manera, es un espectáculo donde los pobres se matan para diversión de los ricos, a grandes rasgos. Ajá. Y en esta segunda temporada nos encontramos a la secuencia, a la secuela, donde el protagonista va a intentar volver a meterse a los juegos y tratar de deshacerlos, básicamente. Entonces no hay como mucho más. Creo que a grandes rasgos esta es la idea de los Squid Games. Y a mí me parece, digamos, comenzando, interesante que empezaran justamente por tematizar la cuestión de las personas, digamos, en Corea y digamos, que puede llegar a ser verdaderamente terrible. Me parece que justamente si hay estudios sobre las deudas o cuánto da deuda cada persona, y los coreanos están entre las personas más endeudadas del mundo. Pudiéramos añadir también un poco en relación al video pasado que grabamos, que también es de los países donde las tasas de suicidio son muy altas, particularmente entre los jóvenes.
Entonces, realmente la situación en Corea creo que es muy, muy terrible y creo que eso es un poco lo que hizo que se volviera universal. Creo que todos los trabajadores en el mundo donde Netflix se puede poner se encuentran, digamos, de alguna manera con una En algo historia similar, ¿no? digamos, que les trae algo analógico. O sea, que sin duda les llama. Que por eso, digamos, tienes éxito. Sí, justo sobre eso quería dar un paso para atrás y profundizar sobre algo que ya mencionaste que tiene que ver con el éxito de una serie de Corea, pero que su éxito fue universal en todo el mundo. Me parece que de ahí podemos extraer para mí dos bonitas enseñanzas. Una va dirigida a quienes impidan que ocurran o se crean cosas nuevas. Porque no soy fan de la serie, te voy a explicar por qué, sin embargo es algo nuevo. No habíamos visto algo similar. Y mucha gente siempre dice, no, es que no podemos hacer algo nuevo porque la gente no lo va a ver. Mejor hagamos otra película de Marvel, otra serie de superhéroe, otra adaptación de una novela histórica, porque la gente no va a querer cosas nuevas. Eso es lo primero. Lo otro es que siempre se argumenta que se necesitan estrellas de cine para la producción de algo y además caras occidentales. Porque de lo contrario, el público de Occidente no va a ser capaz de identificarse con los protagonistas. Y aquí podemos ver claramente que la serie fue y es popular en todo el mundo con un reparto no occidental, a menos que tú me digas otra cosa, no famoso. No había una cara famosa ahí. Obviamente ya el actor principal ya se volvió una estrella, sin embargo, cuando salió la serie nadie lo conocía. Es decir, que no hace falta un rostro occidental para que la gente de Occidente se identifique con este rostro. Nada que ver. Es un completo disparate argumentar de esa forma. Y quizás, digamos, agregar también como un tercero, que creo que tienes toda la razón, es, digamos, para ciertas personas de la izquierda más posmo, woke, que justamente piensan que cada nación debe tener sus propias tradiciones y que las culturas son irreconciliables entre una y otra, pues realmente nos encontramos justamente con una obra de un mundo quizás de los más alejados que se puede imaginar respecto de nuestra sociedad y perfectamente es comprensible. O sea, ¿por qué será que los comprendemos? ¿Será que tiene que ver con que somos humanos también? Qué bueno que lo dices, porque yo cuando critiqué las películas de Roma, Viva México, Que Viva México, entre otras, Pedro Páramo, y que además yo me sorprendí que precisamente no fueron éxitos mundiales. La gente me decía en los posmos, es que para comprenderla tienes que ser mexicano. Y, ¿what? O sea, el arte o es universal o no es, perdónenme. Y aquí es un claro ejemplo. Sí. Como dice Balam, no tiene nada que ver con una idiosincrasia coreana que nada más ellos pueden entender y que para la gente de afuera va a ser algo extraño, que no podemos trascender. Claro que no. Todo mundo a la media hora del capítulo 1 puedes decir, ok, puedo entender lo que está pasando y me atrapa o no. Y caray, hasta me siento identificado porque me pasa muy similar. Exacto. Es decir que para aquellos que creen que el arte puede y debe ser regulado por cuotas, y están completamente obsesionados con la identidad todo el tiempo, que no hay otro tema que al parecer es importante. Squid Game nos muestra que la cuestión de la identidad no interesa en absoluto a los espectadores de la serie, porque no cumplen con cuotas de que hay un grupo de gringos, un grupo de coreanos, un grupo de italianos, para que digas, mira, aquí está mi grupo, entonces por eso me gusta la serie. Nada que ver. Sino si la película o la serie es emocionante, si funciona, entonces la identidad no importa en absoluto. No es decisivo para el éxito o no. O sea, quizás es algo obvio, sin embargo, eso sí me parece que en la serie hay que resaltarlo para abrir la puerta que ojalá se atrevan a hacer más cosas y no siempre piensan que hay que cumplir con ciertas cuotas para que algo tenga éxito. Sin embargo, sí me parece que esta serie está diseñada estéticamente para el éxito internacional con un público masificado. Es decir, que si bien el reparto es predominantemente coreano, el estilo y la ambientación me da la impresión que corresponden a, vamos a llamarle, convenciones globales y comercializables. Y también contiene elementos típicos de juegos de televisión ya conocidos, como uno que se llamaba Ninja Warriors, o por ejemplo, el juego de móvil Candy Crush, que durante años, o no sé si sigue porque nunca lo he jugado, pero que también fue un éxito mundial. Es decir, que sí me parece que hay elementos que lo hacen al nivel estético muy accesible para el público del mundo. En ese sentido no es diferente y no se atreve a presentarnos cosas
vamos a llamarle contraintuitiva, sino ahí sí es de fácil acceso para todo el mundo. Es muy cierto. Yo creo que en gran medida también se debe a que estamos viéndolo. O sea, vivimos en 2025. O sea, es una época ya muy globalizada respecto de otras épocas humanas anteriores. Entonces, y particularmente estos países, independientemente de lo lejanos que son y sus tradiciones y todo, se desarrollaron como capitalistas. Entonces, muchos de los fenómenos que ocurren en sociedades europeas, justamente capitalistas, se reproducen acá. Uno de esos, el individualismo, que lo platicamos la vez pasada, la preocupación por el dinero, el pensamiento racional, deductivo, etc. Pero también hay otras cosas que me parece que resaltan un poco respecto de producciones occidentales desde mi punto de vista. Yo lo veía con otra persona y me decía que le parecían muy extrañas las personalidades de los personajes, que le parecían muy similares al anime, o sea, como a veces muy exagerados, como muy en algunas partes. O sea, yo creo que también es una representación de cómo ellos, por lo menos quienes lo hacen, se imaginan y representan a personalidades. Personalidades que además no necesariamente, digamos, son individuos como tal, sino creo yo que ocurre algo que pasa mucho luego con el arte oriental, que les gusta mucho representar a los estereotipos sociales dentro de sus equipos o dentro de sus obras. Creo que esto lo platicamos un poco en el capítulo del anime, pero en este particular creo que me resulta un poco más evidente. O sea, casi que cada equipo, además lo vemos en ambos temporadas, los personajes tienen que agruparse por equipos, ¿no? Los equipos son los que juegan los juegos. Me parece extraño que no fueran individuales. Si ellos entraron individualmente, van por intereses individuales y piensan en ganar individual, los agrupan. Y ya una vez, digamos, dentro de la agrupación, cada personaje empieza a adquirir un estatus o una parte de la jerarquía social, aunque no se diga de antemano. Y entonces me parece a mí que las personalidades, por ejemplo, cada equipo tiene un liderazgo. Un liderazgo que nunca va a ser, digamos, como ridículo, nunca va a reírse, nunca va a ser así, sino que normalmente van a ser representados por hombres fuertes. Creo que hay una mujer que también lo es, pero tiene una actitud así fuerte, que no le importa, digamos, como acabar con el resto. Pero también cada equipo tiene una parte frágil, como un miembro que es o muy débil, o está enfermo, o tiene avanzada edad, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que pudiéramos interpretar también esta representación así como una multivocalidad, como decía el crítico literario Bakhtin, que representa también a la sociedad y sus grupos, por lo menos como lo están dejando ver ellos. Creo que ahí sí hay una diferencia, digamos, interesante respecto a cómo nos representamos nuestras sociedades, porque aquí sí prima mucho más, creo yo, aún incluso en las películas de animales, como una idea de que todos, incluso los más pequeños, son parte de una comunidad en igualdad de estatus, más o menos. En cambio aquí yo siento que sí, desde las personalidades se establece de que no todos son iguales y que se necesita esa desigualdad inicial para que funcionen como un equipo o como un todo. Entonces yo creo que a lo mejor esa es una visión un poco más jerárquica y autoritaria de las sociedades si lo vemos desde ese punto de vista. Pero tienes razón, digamos, que hay tanto diferencias como similitudes respecto de lo que se produce en Occidente. Sí, yo quiero hablar sobre un hecho que es al inicio de la temporada 1. En una escena le dan una cachetada al protagonista. Y esta me pareció muy sintomática para la serie, pero también extrapolándolo de la serie para el mundo real, porque un autor que me gusta mucho, austriaco, que se llamaba Martin Walser, en un manifiesto, ya viejo, alguna vez dijo que mientras tengas que ganar dinero para que no te mueras de hambre, tienes que permitir que te insulten. Y en este caso sería, bueno, mientras tengas que vender tu fuerza de trabajo, tienes que permitir que si no hay de otra, que te den cachetadas. Pasemos a este acto de aparente voluntariedad en la serie, porque se le dice varias veces a los protagonistas, a los que participan en los juegos, bueno, estás aquí por tu propia voluntad, aquí firmaste que estás aquí sin que nadie te haya obligado. ¿Y hasta qué punto esto es voluntario? Y hasta qué punto quizás no tanto, y más bien es algo porque no hay otra opción. Y eso es uno de los grandes temas desde Marx, porque él en su capítulo sobre la llamada acumulación originaria dice que al principio, es decir, al principio de la acumulación, hay una violencia desnuda para el reparto de las tierras, para crear la idea de propiedad, para arrebatar la propiedad de donde estaba antes. Y luego Marx escribe que en el curso de la producción capitalista se desarrolla una clase obrera que reconoce los requisitos de este modo de producción como leyes evidentes de la naturaleza por educación, tradición y costumbre. Es decir, que se naturaliza
un proceso social y peor aún, en este caso, violentísimo. Y no sé si compartes esa idea, pero veo algo similar en la serie, que las personas se adaptan durante los juegos a las circunstancias y poco a poco pierden la capacidad de abstraerse y decir, a ver, ¿en qué momento esto se convirtió ya en una ley que tengo que seguir o en una regla? Y ya no son capaces de alejarse y pensar que las cosas podrían ser de otra forma. Y que hay en un inicio una violencia profundísima. Es decir, que la organización del proceso de producción capitalista acaba con toda resistencia por parte de los participantes, porque ya lo naturalizan como algo que es así y pues ya ni modo. Es decir, que Marx dice que la producción constante de una superpoblación relativa mantiene la ley de la oferta y la demanda del trabajo y por tanto el sueldo, en consonancia con las necesidades de explotación del capital. La compulsión silenciosa de las condiciones económicas sella, y lo similar me parece que se ve en la serie, el dominio del capitalista sobre el trabajador, mientras que la fuerza directa, es decir, extraeconómica, se sigue usando, pero ya solo en casos excepcionales. Sí. Ya no es necesaria como sí lo fue al inicio. Es decir, que para el curso ordinario de las cosas, se puede dejar al trabajador o en la serie al jugador a merced de las leyes naturales de la producción. Sí. Y la violencia ya no aparece cruda, sino que se transforma en sistémica, o como dice Zizek, se convierte de objetiva en subjetiva o viceversa. Tienes toda la razón. También yo lo relacionaba, digamos, con un pasaje de Marx, particularmente, digamos, el problema histórico de la acumulación originaria. Porque justamente es eso. O sea, antes de... Normalmente se piensa, digamos, el cuento liberal del capitalismo es uno inicia a lo mejor en una condición de nada. Puede no tener nada. Pero si tú te esfuerzas mucho, puedes ganar todo, ¿no? Ese es, digamos, como el sueño norteamericano, por así decirlo. Bueno, lo que dice Marx en la acumulación originaria es que esto en realidad no era así. Todas las personas tenían casa. Parece hoy en día una locura decirlo, pero hace 6 siglos todas las personas tenían casa y seguramente han vivido ahí generaciones. Incluso, digamos, cuando los reinos se movían y se conquistaban, normalmente las comunidades quedaban completas, intactas. No había, digamos, esta parte. Pero en algún momento de la historia, los capitalistas, particularmente los relacionados con el control de la tierra y las primeras maquinarias para la producción de textiles, empezaron a quitarle tierras a las personas, empezaron a quitarle tierra a los campesinos. Se las compraban, los sacaban a la fuerza, por herencia. Había muchísimos mecanismos para poder, digamos, como... Incluso legalmente, me parece que desde el gobierno se decía, bueno, si esta tierra no se usa y no se produce tanto, lo vamos a sacar y se la vamos a dar a alguien que sí la produzca. Entonces, digamos, fue un robo tremendo contra digamos, esa parte de la población que a partir de ese momento se encontró sin medios de subsistencia para sobrevivir. O sea, una muy buena parte se fueron a las ciudades y fueron las primeras migraciones a las ciudades, a las primeras migraciones urbanas, justamente porque en el campo ya no podían vivir. Una muy buena parte de las migraciones de campo a ciudad es por eso, porque los campos en los países dejan de pertenecer a las personas, se vuelven territorio exclusivo de unos cuantos, estas tienen que emigrar a las ciudades, se vuelven centros de personas así, muchas personas mueren, aparecen los suburbios, es decir, muchos de los fenómenos que hoy relacionamos con las ciudades en gran medida iniciaron con lo que Marx denomina la acumulación originaria o esos procesos de despojo total hacia estas personas que entonces se ven en una situación terrible porque o venden su fuerza de trabajo para seguir viviendo o mueren de hambre. No hay más, ¿no? Y en el juego del calamar es algo similar porque pese a lo brutal del juego, tienen que aceptar, tienen que tener el consentimiento activo de las personas porque la alternativa, estar fuera del juego, digamos, la vida real en Corea, es igualmente de insostenible. Es igualmente de brutal, digamos. Ellos solo, por eso, digamos, pueden llegar a esa decisión, porque su decisión se va a limitar a morir en la calle de hambre o a morir aquí en un juego. Eso o ganar. Pero eres libre. Y digamos, eso va un poco respecto de la libertad de la elección, que justamente eso no es en ningún caso una elección libre. Sí. El segundo punto que yo quería tematizar, que de alguna forma conecta desde mi punto de vista con el número 1, es que el tema de Squid Game es la deshumanización del humano por una lógica inhumana en el sistema en el que por fuerza y no por elección
forma parte. Y quien hablaba de eso fue Primo Levi, sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz. Y en su libro habla sobre algo que creo que queda muy claro en este tipo de ambientes, como el campo de concentración, que entiendo que no es lo mismo que el campo de Squid Game, pero sí me parece que se pueden rastrear algunas similitudes. Cito entonces a Primo Levi: estábamos en un mundo de muertos y larvas. El último rastro de civilización había desaparecido a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Humano es el que mata. Humano es el que inflige o sufre injusticia. No es humano el que ha perdido toda contención y comparte su lecho con un cadáver, y el que ha esperado a que su vecino termine de morir para quitarle un cuarto de barra de pan que sobra, aunque sin culpa, más alejado del modelo de ser humano pensante que el pigmeo más grosero y el sádico más cruel. Y entonces me parece que Squid Game nos muestra cómo las personas renuncian a su humanidad por el sistema inhumano en el que están, porque se suceden para mí representaciones similares, es decir, engañan al vecino para que tengan chance de ganar el próximo juego. Roban las canicas de alguien en un juego para ganar, presionan o hasta vamos a llamarle, reservan conocimientos vitales para que tengan una ventaja en el siguiente juego, etc. Pero todo eso no es por algo naturalmente dado de maldad en las personas, sino simplemente se adaptan a la lógica que existe para que no mueran. Es eso. Pero lo mismo nos podríamos imaginar que si estuviesen entonces en un sistema más humano, actuarían de otra forma. O sea, eso creo que también se muestra muy claro, que a veces se nos olvida lo que hace el capitalismo y su lógica inmanente con las subjetividades de las personas, y por ende influye en gran parte cómo actúan. Y todas las personas que se quejan de la falta de solidaridad, del egoísmo, maldita sea, hablen del sistema o cállense el hocico. Estoy harto de eso. O sea, ¿en qué momento el sistema nos educa que seamos solidarios, no egoístas? Si no es, saca tus codos y tú solo puedes y tú eres lo máximo y lo demás no te debe de importar. Así nos educan, así funciona. Por lo tanto, no se quejen luego de que la gente actúe como el sistema te dice que tienes que actuar. Sí. Y entonces, como nos muestra la serie, y ya casi te doy la palabra, es que toda solidaridad tiene un límite si el sistema te exige que la oprimas dentro de ti mismo y por tanto en tus actos. Sin embargo, el problema me parece es que la serie nos presenta todo esto como un espectáculo muy consumible. Mientras que yo leía a Primo Levi, cada página hasta me costaba a veces seguir. A veces te hace llorar, a veces dices, no, ya no quiero leer esto una semana. Es decir, que te provocaba algo, y algo muy malo, algo que ya no olvidas una vez que lo hayas leído. En este caso, podemos ver un episodio tras otro, hablar de la serie, y no me llegó ni cercanamente tan a mis fibras, a mi sensibilidad como humano, que el libro. Y esto sí me parece que tiene que ver con lo que dije hace rato, que estéticamente está hecha para ser un espectáculo consumible y en todo caso presentarnos un mundo fatalista, pero bueno, ahorita voy a hablar sobre eso. Creo que comparto contigo la crítica que haces final. Digamos, creo que en general sí mantiene esa estética para venderse, por así decirlo. No en balde, digamos, es la serie más exitosa en Netflix. También que la segunda parte del Juego del Calamar tiene como una sensación no pesimista, sino más bien que quiere volverse como una especie de cinta de acción. O sea, donde el héroe va a vengarse y va a, como de alguna manera, redimir todos los muertos, todo lo que ha pasado, todas las acciones, ¿no? Y un espectador está, digamos, atento a que logre su objetivo, que vaya. Para mí, al final es terrible porque ni siquiera acaba. O sea, nos lo alejan hacia una tercera temporada que es, digamos, un truco muy sucio en general en las películas y series. Pero bueno, en general tratan de regalar esta como redención. Y como tú dices, en realidad yo creo que para ser mucho más potente, no deberías de entregar esa redención. O sea, la realidad no tiene esa redención en la realidad. No existe. Porque justamente, como le acabas de decir, la única forma de redención sería la organización social. Pero, digamos, la competencia entre individuos que velan por sus intereses propios apunta totalmente en contra de la organización. O sea, le impide de antemano. Es muy difícil, digamos, que las personas puedan elegir organizarse. Es muy, muy, muy complejo porque no tienen opción, ¿no? Se pretende, digamos, en ciertos momentos hay una elección.
Y yo creo que esto desde el punto de vista de la serie era como para decir, vean, o sea, en general nuestra sociedad vivimos así y aunque tengamos elecciones, las elecciones siempre nos van a ser como para... Siempre va a haber gente que quiere volver al juego porque pues no hay de otra. Es eso o morirse afuera. Entonces, realmente creo que nos invita, por lo menos a mí, a reflexionar en dos tipos de coerción, si lo queremos ver así. Por un lado, la coerción personal que ocurre al aprovecharse, digamos, estas personas de su situación para esclavizarla. Y por otro lado, una coerción estructural que devino en que dicha situación no es casual, sino parte de un patrón reconocible, que muchas personas caen en eso. Y me parece que ocurre lo mismo, digamos, en la trata de personas, ¿no? Que muchas mujeres también caen en la prostitución o en esa situación en gran medida por amenazas a sus familiares, la necesidad de sustentarlos o el simple, digamos, amenaza directa de muerte. No son en ninguno de ambos casos elecciones libres. O sea, no se puede desde ese punto de vista, si lo queremos complejizar más. Pero, como decíamos, es la competencia entre individuos. Entonces, yo creo que en un sueño libertario total, lo que pasa en Squid Game sería perfectamente posible porque hay una parte del mercado que pide y una parte de la sociedad que puede dar, ¿no? Pero desde un punto de vista racional, social, ilustrado, esto evidentemente es una barbarie completa, por más que se diga lo contrario. Pero sí, como tú dices, aún así está como... O sea, yo la pregunta que me hice mientras la estaba viendo es si el cinismo de esta serie es crítico o si no, más bien es afirmativo. Es decir, que si no, el mensaje es más bien así es el mundo y quizás sea también la preparación para el peor de los escenarios para la gente de algunos países, que no se aleja mucho de lo que pasa en Squid Game. Es decir, que ya el empuje de los sujetos es, bueno, así es el mundo, entonces mejor me preparo para ser el mejor en los juegos. En ese sentido me parece más fatalista que crítica, pero no por eso menos sintomática de nuestros tiempos, porque desde una perspectiva global en el mundo real, podemos ver que a pesar de que la desigualdad cada vez más crece, se nos habla de la catástrofe que se acerca por el cambio del clima, no hay ninguna revolución en ninguna parte a la vista, pero ni de cerca. O sea, todo sigue igual, el juego sigue. Volvemos rápido a lo de la violencia subjetiva y objetiva para que quede claro, porque lo que se percibe como violencia subjetiva, de repente en la serie, porque hay un diálogo sobre eso, pero también en la vida real, se percibe como una injusticia mucho mayor que la sistémica. Porque me parece que es en el episodio 4 de la temporada 1 que hay una discusión entre dos jugadores mientras están intentando comer y de repente uno dispara al otro. Y entonces uno se indigna porque los guardias de seguridad no intervienen y dice que no se puede matar así nada más a un sujeto. Y sin embargo, más de 200 personas ya habían muertos en los juegos, pero dentro de las reglas de ese juego. Esa era la violencia objetiva, pero aceptada. Pero en cuanto aparece la violencia subjetiva, donde entre comillas nada más muere una persona, se dice esto no funciona así. Hay que respetar las reglas a pesar de toda su bestialidad. En el mundo real causa mucho más indignación, y no digo que no sea grave, cuando se filtra alguna imagen de cómo matan a balazos a una persona o dos personas, lo cual está gravísimo. Pero no se habla de, por ejemplo, o no se indigna la gente cuando ve estadísticas de que el último mes mueren 1,000 personas por falta de atención en el sistema de salud porque simplemente ya no hubo cupo, para dar un ejemplo. Eran 1,000 veces más que en ese video que viste. Sin embargo, lo que causa indignación es la violencia subjetiva que experimento al ver ese video, pero no la lógica sistemática que mata mucho más personas. Pero como es algo abstracto, anónimo, no tiene la misma respuesta emocional en nosotros. Y eso creo que en la serie sí se muestra más o menos de manera inteligente. No sé si quieres decir. Pero se repite también, ¿no? Porque de alguna manera nos indignan más o pretenden que se indignen. Los personajes se indignan, de hecho, por cómo mueren ahí. O sea, cómo son prácticamente esclavizados, digamos, por la situación y lo que quieran, y mueren ahí. Pero, ¿cuántas personas murieron? ¿300? ¿Cuántas personas mueren por suicidios, digamos, en Corea por esa situación? Miles. ¿Cuántas personas, digamos... Esa mueren, cifra al día, seguramente, algo así. Y mueren, digamos, de pobreza, digamos, en la calle. ¿Cuántas personas? O sea, ni siquiera tampoco en los personajes que sufren esa violencia en su sociedad coreana, jamás se politiza, jamás se tematiza
bueno, ¿y qué tal si en vez de eliminar solo los juegos del calamar, eliminamos las condiciones que permiten que esa clase de cosas aparezcan? No aparece. O sea, esa posibilidad de la revolución no existe. O sea, está totalmente eliminada por completo, ¿no? Que creo que, digamos, en ese sentido, y como lo decías al principio, creo que sí es más poderosa, sin duda, la de Parásitos. Aunque creo que mencionan temas similares, en la de Parásitos no se nos ofrece una especie de salvación al final de la película. O sea, nos dejan con lo amargo, lo terrible del sistema, digamos, surcoreano y quizás, como algunas películas antes hacían, pues a las personas a que ellas mismas decidan qué se tiene que hacer entonces con ese problema. En cambio, en este caso nos están ofreciendo ya también la respuesta. Un héroe que contrata a sus investigadores privados, van a buscar la isla, salvan a todo mundo, la redención se logra. Pero evidentemente tiene muchísima más pobreza. O yo diría peor aún, desde antes de eso, el final de la temporada 1 pareció muy barato. O sea, nos enteramos que los súper ricos lo organizan por su diversión y con eso para mí la serie no resiste a su carácter en parte experimental, sino que ofrece al final una solución de película de James Bond, que hay un villano ahí. Además, básicamente un único individuo malvado, malvadísimo. Y este anciano luego quiere presentarnos una pseudo realización cuando dice, ¿aún crees en la humanidad o algo así? Y yo digo, con todo lo que acabamos de mencionar, ¿por qué si se ha construido un sistema de inhumanidad, en este caso el sistema de los juegos con sus reglas, violentos sistemáticamente, y esto provoca obviamente que todo tipo de solidaridad o digamos virtudes humanos se vayan por la ventana y luego hagas la pregunta al final si aún creemos en la humanidad? Eso me parece algo tan estúpido y contradictorio que no lo pude creer. Porque aunque en el capitalismo haya gente poderosa, sin duda, aquí lo hemos mencionado una y otra vez, no es que sea un sistema moral en el sentido de que estas figuras individuales estén moralmente levantándose y pensando cómo hago sufrir a los demás y cómo me divierto mientras mueran muchas personas, sino nos tenemos que despedir de esta visión maniquea disneyficada del mundo, que hay buenos y malos, sino sistemáticamente, aunque tengamos las mejores intenciones, seguidores de la 4T, no importa si el mecanismo sistemático favorece a unos pocos sobre muchos, por más buena o mala persona que sea, eso no tiene nada de importancia sobre si muere la gente por explotación, por falta de acceso a vivienda. Eso tiene que ver con lógicas económicas sistémicas y no con la intención de algunos grupos malvados de la mafia del poder. Con eso estamos muy cerca de gente como Milei, AMLO, que argumentan que el problema son unos pocos con malas intenciones y los eliminamos y ya todos vamos a estar mejor. Yo no creo que eso pase, me opongo a eso. Bueno, a lo mejor nada más mencionar, creo que tienes razón. Aún así me parece que también puede funcionar un poco como metáfora del hecho de que pues los grandes capitalistas están fuera de la ley. O sea, que esa gente puede a veces tomar Claro. domina, esclaviza sin problemas, porque para ellos prácticamente la ley no se aplica. Y un poco el caso puede ser Trump. O sea, de cómo fue encontrado culpable y aún así dijeron que el presidente de Estados Unidos no puede ser juzgado. Puede matar, puede secuestrar, no puede ser juzgado. Y lo mismo, digamos, que está haciendo ahorita Biden. Bueno, antes de salir, indultó a toda su familia, a lo mejor por un riesgo real. Pero, digamos, es lo mismo, estoy de yo acuerdo, me pregunto, sí. ¿por qué una persona tendría capacidad de indultar a todo esto? Y para crímenes futuros, además. O sea, yo puedo matar y ya estoy perdonado. Eso sí me parece, digamos, terrible y que justamente se refleja en esto. La ley es para nosotros, además, ¿no? Las leyes son para los que están dentro del juego, no para los que ven dominan el juego. Sí. Así es, efectivamente. Entonces, yo creo que por eso. Sí. Quizás nada más un comentario saliéndonos un poquito de eso, pero que me llamó la atención también. Como... Esto creo yo que no pasó en la primera temporada, pero en esta segunda temporada hay una chica transgénero dentro de, digamos, de la población que está ahí, que tiene la motivación, desde mi punto de vista, muchísimo más frívolo en comparación con las demás motivaciones, de operarse e irse a otro país. Me parece que a Tailandia, como a vivir. Entonces, a mí personalmente como que sus motivaciones me parecieron un poco como caricaturescas, por así decirlo. Y me parece más como un personaje metido a fuerza para cumplir los estándares de Netflix. O sea, yo creo que ahí sí es así como tal. Para que no les digan que son transfóbicos.
Pero me pareció muchísimo más allá, fíjate, porque Ok. las instalaciones del juego del calamar, me di cuenta, tienen baños separados por género, para empezar. Ah, Y en segundo lugar, cuando en algún momento, digamos, en alguna escena en la noche, salen tres al baño y una de ellas es la chica trans. Y yo desde ese momento dije, ah, caray, ¿cómo será? ¿La enviarán al baño de hombres? ¿La enviarán al baño de mujeres? ¿Cómo serán estos terroristas, estos guardias, no? Pero no, no hubo ningún lugar a dudas, no hubo discusión, entró al baño de chicas. Entonces, me llama mucho la atención que incluso en esa institución dedicada a la destrucción humana, se respetan los derechos LGBT. los Eso me posmos pareció. estarían felices. Fascismo, pero políticamente correcto. Así no hay problema. ¿Estás de acuerdo? Pareciera que por lo Así, menos así es. así sí ya no nos podemos oponer. O sea, hablan incluyente, son feministas y todo. Así sí nos pueden destruir a gusto. O sea, por lo menos, digamos, en ese sentido, a lo mejor no fue su intención, pero creo que también se refleja un poco de cómo ellos inconscientemente metieron a una persona así y decir, pues al final vale madres, o sea, estás dentro del juego, te vas a morir, estás aquí por una situación, digamos, de dinero, no hay más, ¿no? Y también creo Ajá. que, digamos, eso elimina muchas otras distinciones que luego hacemos con las personas, o sea, realmente esta cuestión de la clase, por más, digamos, diferentes que somos, nos une al 95% de la población humana. O sea, y eso no podemos dejar de verlo. Y se repite, digamos, en esta clase de cosas. Si yo ya el último punto que quiero tematizar tiene que ver con la competencia. Porque curiosamente yo por lo menos creo que la mayoría de la gente asume que competencia es buena y correcta y que en todo caso lo único que hay que garantizar es lo que llamarían igualdad de oportunidades para la competencia. Pero me parece que eso no es cierto, que ya desde ahí estamos en un error. Desde luego que la competencia desigual como en México está peor aún. En eso estamos de acuerdo, que eso lo hace aún más salvaje. Es decir, que los que parten con ventaja, por ejemplo, en México, porque ya nacen en cuna de oro, obviamente su dificultad de que más o menos tengan una vida lograda es mucho menor que la gente que nace Sí. en condiciones bestialísimas. Eso me queda claro. Sin embargo, si nos fijamos en la competencia internacional entre estados, entre países, yo creo que nos acercamos bastante a la lógica de Squid Game, porque los que no son o los que no fueron económicamente fuertes, por ejemplo, se quedaron sin acceso a vacunas. Hasta en México fue un poco una luchita ahí para que nos manden y nos mandaron las que yo mandé de segunda categoría. Los de Pfizer que quería todo el mundo, nos llegaban algunas y nada más eran para la aristocracia de Morena, pero para el pueblo era la que nadie quería en el mundo. Hasta México tuvo, pero hubo países que no les llegó absolutamente nada. Es decir, ellos no tuvieron acceso. Y que los pocos se los llevaron luego la élite sin ningún... Ahí sí fue completamente cínico, sí. Y tú como pobre, pues ahí como puedas, tal vez luego haya, pero pues mientras, juegos del calamar. Y eso fue con lo del COVID, pero también se puede hablar de alimentos. Y mueren entonces por una falta de acceso. Y eso que no hay una escasez de alimentos. O sea, no es que mundialmente no nos alcance para todo, sino si se pudiese distribuir de forma meramente racional, por lo menos de hambre, hoy en día ya nadie se tendría que morir, y eso ya desde muchos años. Aún así, el dato me parece que es más o menos 800 millones de personas en el mundo pasan hambre. O sea, casi 1.000 millones, que es más o menos una octava parte, siguen pasando hambre hoy en día. Es decir, que la ventaja competitiva de un estado es la desventaja de otro. O sea, eso creo que a veces se olvida cuando se dice, por ejemplo, hoy en día mi país primero o el interés de México, pues siempre es en contra entonces de otro país y por lo tanto en contra de la población de ese país. Sí. O sea, esa lógica ya asumida como competencia no se cuestiona y se tematiza en la serie. Y que, digamos, está fuertemente relacionada también con la intensidad de los nacionalismos, porque realmente es un poco eso. O sea, yo recuerdo que cuando yo era niño y decían, bueno, México, arriba México, seguramente los quienes viven en sus países también han de pensar que son el centro del mundo, que su país es el mejor, que todo el tiempo se habla. Y cuando uno crece se va dando cuenta de que México es quizás una cosa así rarísima de la que de repente se habla, pero que en general en el mundo no existe. O cuando te juntas con gente de otros países y dices, pues realmente son igual a mí, tienen los mismos problemas, los mismos miedos, los mismos anhelos. Y que si yo no supiera que es de otro país y tal vez por su forma de hablar, yo diría, bueno, pues la neta, pues somos igual. O sea, como que no sé por qué soy diferente a esa persona. Y eso pasa muchísimo con América Latina, pero en general, yo diría sí, que en general, sí, claro. Por un poco lo que decíamos, de que en general los seres humanos, pues somos humanos, o sea, del fondo sí existen formas de comunicarnos. Yo lo relaciono entonces con el nacionalismo, o sea, como que siempre la idea de nación es justamente la nación que se opone a otras naciones, que tiene un lugar especial porque las demás naciones se lo dan o lo reconocen, etcétera, etcétera.
Pero cómo, digamos, esta competencia también se observa en el juego del calamar. Yo quisiera traer, desde la psicología social, se han hecho muchas investigaciones. Yo normalmente no estoy de acuerdo con la psicología social. Me parece que hay muchos problemas con sus bases, por eso elegí sociología. Sin embargo, tienen cosas que son interesantes. No creo que las interpreten adecuadamente, pero son interesantes. Por ejemplo, en 1954, Muzafer Sherif, junto con, digamos, uno de tantos psicólogos que nació por una corriente conductualista iniciada por Tagfel, hicieron una serie de experimentos justamente para probar la naturaleza competitiva de los humanos. Y lo que hicieron fue juntar, digamos, a jóvenes de una edad similar, que fueran todo igual. O sea, color blanco, mismo lugar de origen, mismos barrios, mismas escuelas, mismo color de piel, hombres, etcétera. O sea, gentes que, digamos, no pudieras diferenciar realmente, no hubiera una diferencia real. Y, digamos, todos protestantes además, etcétera. Y entonces los dividieron en dos grupos. Y empezaron, digamos, a tener una vida interna por una semana. Y cuando se conocieron y los pusieron a jugar, digamos, un juego, empezaron a llenarse de insultos entre unos y otros. No, el otro equipo es una basura, el otro equipo no sabe, el otro equipo son externos, son intrusos, no sé qué. Bueno, o sea, esa, digamos, como lógica tan... Ellos lo interpretaron automáticamente, los gringos, como los humanos son competitivos por naturaleza. Yo creo que en realidad no es así. Como lo acabas de mencionar, en una muy buena medida agarran gente de una sociedad ya ultra metida en la competencia. Es más fácil que desarrollen actitudes así. Pero sí que me parece interesante la conclusión de que a veces ese sentido de competencia, si ya previamente tenemos una disposición, nos puede llevar a odiar a personas automáticamente, aunque sean prácticamente iguales a nosotros. O sea, ese sentido de competencia, en cuanto se instaura, puede movilizar, digamos, las cogniciones, las emociones, hacernos sentir que nuestro equipo es mejor, simplemente porque somos parte de él, pero también porque como nos identificamos con el equipo, cualquier daño al equipo es también un daño a mí mismo emocionalmente. Y viceversa. Una victoria del equipo es también una victoria mía, digamos, subjetivamente. Aunque nada que ver. Aunque nada que ver. Bueno, yo recuerdo que Adorno menciona que un elemento fundamental de la ideología es justamente la conexión con las instituciones sociales. Sí. Una institución es el grupo social. Entonces, lo que dice Adorno es, fíjense cómo nosotros solamente interactuamos a través de las etiquetas que nos aportan los grupos, ¿no? O sea, esto que hemos mencionado anteriormente, pero nuestros títulos universitarios, nuestros propios nombres, nuestras cédulas, etcétera. En gran medida porque los grupos son los que nos dan validez a nosotros como individuos. Pero entonces eso hace justamente que esa clase de actitudes más fácilmente de repente puedan explotar. Y en cosas como la que vimos en el juego del calamar, que me pareció que se repetía muchas veces, que por ejemplo en un juego en el que tenían que, de acuerdo al número que salían, si son dos personas tenían que juntarse y meterse a un cuarto, ¿no? Y ahí ya acababa el juego. Y si son tres, tenían que juntarse y los que quedan fuera de los cuartos son los que pierden. Entonces, ahí se empezó así como que de repente los pequeños grupitos se enfrentaban a otros y se odiaban y se mataban. Y aunque tú lo acababas de conocer como es de tu equipo, no importa. Matas al del otro equipo, aunque tampoco lo conocías, solamente porque este es de tu equipo, del equipo azul, del equipo naranja, no sé. O sea, pero esa dinámica tan fácilmente se reproduce y súper fácilmente podemos empezar a odiarnos a personas que en realidad son iguales a nosotros. Y yo creo que en el nacionalismo se crea lo mismo. Y como lo acabas de decir, la competencia que se supone debajo de todo va en contra de nuestra comprensión de nosotros también como humanos, de la solidaridad, de muchas otras cosas. No, y yo hasta diría del interés propio meramente económico. Por ejemplo, cuando se nos dice que México tiene que ser competitivo. Una jerga que todo el tiempo se nos avienta. Es que hay que ser competitivos, tenemos que ser competitivos. Bueno, pero realmente, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tenemos que ser competitivos internacionalmente con salarios bajos para atraer la inversión. O sea, es más complicado que eso, pero en síntesis, una buena parte tiene que ver con eso. Es decir, que para la gente que viene a invertir en México o que invierte en México, los empresarios, eso es muy bueno. Entre más competitivo, más quiere decir más ganancias para ellos. Pero si no tienes tu empresa o no heredaste quién sabe qué, eso no te conviene que México sea competitivo. Aún así la gente diría, México competitivo a huevo. Ser entre más competitivos mejor. Nada que ver. Y ya el último punto es que también se pasa por alto el componente antidemocrático del capitalismo supuestamente democrático. Porque cuando votamos, independientemente del partido por el que se vote, y muy contadas excepciones en los países, se está obligado
a estar de acuerdo con el capitalismo y por tanto a reconocer también al Estado como un capitalista, como diría Marx, global, ideal, que se preocupa por la competitividad internacional a expensas de los asalariados de los respectivos países. Porque entonces es una competencia hacia abajo, entre en qué país hay las peores condiciones para la gente trabajadora y ahí se va la inversión. En cuanto exiges un poco más, sube salario, la gente se espanta, inflación, lo que sea. Es decir, que la competencia entre países me parece que es lo que metafóricamente mejor, desde mi punto de vista, se podría extraer de Squid Game y cuestionar de esa forma. Porque no es tanto la competencia entre los sujetos dentro de un país, que claro que también lo es, pero me parece mucho más logrado si lo pensamos ideológicamente como la competencia entre estados, que hay algunos que tienen poder sobre el juego o que definen ese juego, y otros que simplemente entramos como en Squid Game y que si no nos toca a nosotros, pues le toca a otro país, pero que tenemos que batallar entre nosotros y en esa lógica de competencia no pueden ganar todos, sino la victoria de uno es la derrota de otro, similar a lo que vemos en Squid Game. Pues fíjate, pensando desde ese punto de vista, creo que la serie por lo menos es más inteligente que muchas películas que hemos visto. Ah, bueno, eso sí. Y creo que finalmente termina, digamos, de ser, creo yo, una visión liberal respecto de cómo el mundo debería de no ser totalmente dejado al capitalismo, sino haber algunas reglas que por lo menos nos permitan que esto no sea tan brutal. Pero yo creo que en ese sentido también recupero un poco, porque sí siento que hoy en día este discurso liberal que, digamos, por más que es explotador y todo lo demás, creo yo que tiene por lo menos el reconocimiento de ciertas ventajas de derechos individuales, que hoy en día hay ideologías, particularmente en Estados Unidos y Europa, que parecen totalmente en contra, ¿no? Y que siguen otro tipo de discursos, que creo que por lo menos en la serie se reflejó en El Mensajero. En esta persona que va, digamos, con las personas y que el que da la cachetada, ¿no? El que se trata de encontrarlos. Bueno, en la segunda temporada nos encontramos una escena que me pareció interesante porque justamente él va y compra, creo que 100 boletos de lotería y compra 100 panes, ¿no? Entonces va a la calle y va con las personas, digamos, vagabundas, las personas que están homeless, sin casa. Y entonces le dice, bueno, elige, solo puedes elegir uno, o pan o boleto de lotería. Y entonces la mayoría elegía el boleto de lotería. Al final, todos los panes que quedaron terminó destruyéndolos, etc. La reflexión del personaje fue, casi todos eligen lo riesgoso y pierden, como es natural. Porque lo difícil, es decir, el pan, el trabajo diario, el estarnos esforzando es lo que cuesta, ¿no? Es lo que cuesta más. Desde mi punto de vista es una metáfora para justificar la explotación, básicamente, ¿no? Es así como... Claro, tú te arriesgaste a lo fácil y entonces obviamente por eso pierdes. No te esforzaste lo suficiente, no ahorraste, no invertiste, no hiciste no trabajaste mucho. Como si eso fuese el camino al éxito. Sí, bastante duro, que además piensa que los vagabundos son basuras de las que se tienen que deshacer porque no producen nada, porque son personas improductivas, ¿no? Un poco también el pensamiento, creo yo, que hay alrededor de muchos migrantes. Que son una carga, básicamente, sí. Sí, pues sí. Aunque los datos digan todo lo contrario. Aunque los datos más bien digan que se necesitan más migrantes en los países avanzados. Alguien se lo diga a Trump. Aunque sería muy divertido que por un rato se queden sin migrantes y a ver quién les corta el pasto en sus casas o quién les limpia los baños o quién les cocina, cuida a los niños, choferes. Recoge las plantaciones. Bueno, sí, muchísimo. Pero bueno, ¿recomiendas la serie? Pues yo digo que sí, pero si pudiera recomendar uno diría que la primera parte. Yo también diría que con la temporada 1 tienen, la segunda se la podrían brincar y a ver qué nos espera con la temporada 3. Pues sí, efectivamente. Pues sin más, nos estamos viendo entonces la siguiente semana. Con una película seguramente. Cuídense. Bye.